¿Qué tal chicas? ¿Qué tal chicos? Hola, soy Douglas del canal D-Rocks, canal dedicado al hard rock ochentero. Hoy os voy a presentar unos discos que yo considero referentes del movimiento el glam metal, movimiento musical que surgió en Estados Unidos a principios de los 80. A principios de los 80, pues yo personalmente, yo escuchaba, bueno, pues AC/DC, grupos de la New Wave British Heavy Metal como Iron Maiden, Saxon, también Dio y sobre todo Scorpions, ¿no? Pero a partir de los mediados de los 80 empecé, bueno, como yo leía muchas revistas del género, hard rock y tal, y empecé a descubrir nuevos grupos, ¿no? Grupos de Estados Unidos y que empezaban a emerger y que se notaba que había como cierta efervescencia y se estaba creando un movimiento muy importante a nivel musical. Y este movimiento, pues, lo llamamos, digamos, el glam metal, muy criticado, pero que a mí personalmente me fascina, me chifla y me encanta y bueno, y me sigue encantando, ¿no? Y por eso quería hoy presentaros los discos que yo considero referentes, ¿no? Importantes en este movimiento. Obviamente hubo muchísimos grupos, ¿no? Muchísimos discos, pero evidentemente no puedo hablar de todos, pero yo creo que los que os voy a presentaros hoy, pues yo creo que son realmente significativos y reflejan realmente la, el movimiento, ¿no? Creo que son la esencia de ese movimiento que fue explosivo y que, bueno, que marcó, digamos, la historia de la música en Estados Unidos. Y el primer disco que os voy a comentar es este disco que salió en el 83. Es Metal Health de Quiet Riot. Es el tercer disco de Quiet Riot. Muchos piensan que es el primero, pero no, es el tercero, porque antes de este disco publicaron otros dos discos, precisamente en Japón. Pero el primer disco que sacaron en Estados Unidos es este. ¿Y por qué este disco es muy importante? ¿Por qué? Pues porque es el primer disco eh, metal que alcanzó el número 1 en los Billboard americanos, ¿vale? Y este disco fue el comienzo de todo lo que iba a venir después. Este grupo Quiet Riot estaba, bueno, estaba dentro de este grupo estaba pues Rudy Sarzo, y Kevin Dubrow y Carlos Cavazo, que sustituía a Randy Rhoads, que se había ido con Ozzy Osbourne. Este disco fue muy importante porque es el comienzo de todo, como he dicho antes. Lo que también eh, marcó esa época también, el 83, y donde Quiet Riot estaba presente, fue un festival que hubo, que se llamaba US Festival 83, en San Bernardino, en California, donde actuaba Ozzy Osbourne, Judas Priest, Scorpions, Van Halen, pero sobre todo tocaban estos. Y también, lo vamos a hablar después, también tocaban Motley Crue. Y ese festival, que fue retransmitido en directo, tuvo un impacto impresionante, impresionante. Y fue, digamos, el desencadenante de todo lo que pasó ya después. Este disco, como he dicho antes, fue el number one en el Billboard americano y con el super hit Come and Feel the Noise, que es una versión de Slade también que alcanzó el número uno, cosa que nunca había llegado antes. Vendieron 6 o 7 millones de este disco. Una burrada. Claro, vosotros me vais a decir, pero también estaba, bueno, había Kiss, antes, Van Halen, tal. Sí, pero no llegaron a esto. Eso fue un impacto brutal, eh, con unas consecuencias increíbles dentro de la industria musical. Es un disco muy bueno, por cierto, ¿eh? Es un disco con las primeras canciones, Metalhead, como el Filo No, y la versión que es estupenda. Toda la primera cara, ¿no? Don't Wanna Let You Go, Slick Back Cadillac, también un rock and roll tremendo, Love the Beach, eh, media balada y tal.
es un disco fantástico. Y entonces eso fue el comienzo de todo. Este disco realmente representa el comienzo de todo, de toda la escena glam metal. Luego sacaron Condition Critical, que no tuvo tanto éxito, y el tercero, bueno, el quinto mejor dicho, pero le llamaron Quiet Riot 3. Ya, digamos que digamos que anunciaba un poco el fin de este grupo, sobre todo que después de este disco, pues del quinto, digamos, Quiet Riot 3 saldría Kevin Dubrow, el cantante. A mí personalmente el Quiet Riot 3, el quinto disco, me gusta. Es verdad que en ese disco intentaron poner teclados y tal, y fue en el 86 y no resultó muy exitoso, fue un fracaso. Es una pena porque es un buen disco. Igual que le pasó lo mismo que a King Cobra, otro grupo también de la escena, con su segundo disco, Thrill of a Lifetime, en el 86, también que sacaron después de este fantástico disco super rock, guitarrero, Ready to Strike. También pusieron un montón de teclados y la gente no lo entendió. Pero bueno, Metal Health, el tercer disco de Quiet Riot, pero realmente el primer disco en Estados Unidos referente del movimiento glam metal, sin ninguna duda. Luego, otro de los grandes discos, ya lo comenté en el episodio de Motley Crue, es obviamente Too Fast for Love. Lo tengo también aquí en vinilo, que es más bonito. Too Fast for Love. Lo que pasa es que este disco salió en el 81. Entonces, claro, cuando salió Metal Health, ya este disco había salido ya 2 años antes. Pero este disco, el primer disco de Motley Crue, Too Fast for Love, bueno, es uno de los discos que más me gustan, de todos los discos que tengo, es uno de mis discos preferidos, sin ninguna duda. Es un disco impecable y yo creo que es un álbum culto, un álbum referente de la escena. Pero no tuvieron mucho éxito con este disco. Hay que pensar que, claro, en el 81, pues claro, estábamos en plena época de la New Wave of British Heavy Metal, con grupos como Iron Maiden, Saxon, y bueno, luego estaba Scorpions también y tal. Entonces, este disco pues era como un ovni. Y realmente despegaron con este, Too Fast for Love. Pero igual que salió en el 83 también, igual que estos dos grupos salieron en el US Festival 83 en San Bernardino, California. Y para ellos también, en este concierto, todavía cuando tocaron ese concierto, el álbum no había salido. Pues fue en mayo el concierto, el festival, y el disco salió en septiembre, si no recuerdo mal. Y claro, pero y en este concierto tocaron canciones de este disco. Y para ellos fue brutal. Fue el comienzo de algo muy grande, ¿no? Entonces, estos dos discos de Motley Crue, Too Fast for Love y Shadow of the Devil, que son bombas y referentes impecables de aquel movimiento reglamentar, del comienzo, ¿no? Hay que pensar que estamos en el 81 cuando salió Too Fast for Love, 83 cuando salió Shadow of the Devil, ¿no? Luego, cuando hablamos de Motley Crue, también hablamos evidentemente, de otro grupo que se hacen un poco la competencia, pero eran colegas, pero Rat. Este disco es el primer disco, habían sacado un EP anteriormente, pero ese es el primer disco, el primer LP que salió en el 84, Out of the Cellar. Y referente, igual que los de Motley Crue, este disco y el segundo, Invasion of Your Privacy, dos discos imprescindibles para entender aquella escena. Imprescindibles. Un grupo de una forma espectacular, con unas canciones monumentales, vamos, imprescindibles. Fantástico disco. Rat. Grupo fenomenal. El siguiente, Dancing on the Cover, está muy bien también, pero ya empezaría un poco la caída. Un poco igual que con Motley Crue después, cuando
sacaron Theatre of Pain, tercer disco, se notaba ya un poco, la bajada de nivel, ¿no? Pero bueno, estos dos discos, impecables, formidables, impresionantes. En el 84 también hubo un disco que salió y que fue muy importante también para toda la escena. Y no eran de Los Ángeles, pero bueno, se asimila, digamos, al movimiento, por supuesto. Este disco es Stay Angry, Twisted Sister. Salió en el 84. Discazo. Discazo. Y digo disco importante porque es un disco que con dos temas muy importantes que son I Wanna Rock y We're Not Gonna Take It. Dos canciones que fueron bombardeadas en la MTV con sus videoclips tan llamativos, tan conocidos, ¿no? Y con todo lo que representa también sobre el rock and roll en sí, ¿no? La actitud del rock and roll ante la vida. Y este disco es un excelente disco, es uno de los mejores discos que tengo también, con una portada de Mark Weiss icónicas también, con este tío está ahí atrás, ahí. Es un disco muy importante también en la escena, sin ninguna duda, muy importante. A mí me encanta, para mí es mi mejor disco con el anterior también, Can't Stop Rock and Roll, que era fantástico, un disco formidable también. El siguiente, Command Play, no estaba mal, pero no llegaba al nivel. Y el último, S for Soccer, bastante regulero. Pero este disco, referente para el movimiento, sin ninguna duda. Y hubo otro grupo también importante, bastante criticado también, bastante, bueno, con mucha polémica, obviamente, por sus actitudes, sus canciones, sus letras y tal. Pero yo creo que el primer disco de esta banda fue bastante importante en el movimiento también. Este disco es el primer disco de Wasp. Claro, este disco salió en el 84. El líder, como sabéis, es Black Lawless, que estuvo también en un grupo con Nicky Six antes de formar Motley Crue tal. Pero este disco yo creo que es un referente también del movimiento. Es un disco bastante potente, como he dicho antes. Yo en este disco no tengo esta versión que tengo no tengo la canción tan, polémica, I Like a Beast, ¿okay? No la tengo en este disco, pero es un temazo. I Wanna Be Somebody, Love Machine, Bad, School Days, Alien, Tormentor, Sleeping in the Fire, una balada súper chula. Es un disco súper bueno. Muy importante también en la escena. Muy importante. El segundo es muy bueno también, The Last Command. Es un disco muy recomendable. Entonces, recomiendo este disco. Sin ninguna duda, porque yo creo que es una referencia del movimiento, sin ninguna duda. Sobre todo estamos hablando de la primera mitad de los 80. Y eso es fundamental. Un grupo que todavía sigue en activo. Siguen dando conciertos. Y ya pasamos ya todos estos discos de los que hemos hablado hasta ahora salieron, digamos, a principios antes del 85, en la primera mitad de los 80. Luego, entonces todos estos grupos, Wasp, Motley Crue, Rat, Quiet Riot, Twisted Sister, estaban al principio. Ellos, digamos, vamos a llamarlos el núcleo duro, digamos, ¿no? Son los grupos referentes que luego que marcaron la época, ¿vale? Y luego que todo lo que vino después, pues, digamos, muchos se inspiraron en esto, en estos grupos, sin ninguna duda. ¿Vale? Entonces, luego vinieron otros grupos, a partir de los 35, 86, pero no significa que lo que viene después es peor, no. Lo que vino después
fue increíble, increíble. Y hay un grupo que fue muy criticado también, obviamente, pero acá a mí personalmente me gusta mucho. Pero que al principio, igual que Michael Starr, el cantante de Steel Panther, en la canción 1987, hace referencia a esto también. Y también Chuck Klosterman, es un escritor americano, creo que es su libro Fargo Rock City, también hace referencia a esto. Y quiero hablar de este disco. Hablo de este disco, de Poison, el primer disco, Look What the Cat Dragged In. A ver, yo cuando salió este disco, recuerdo, estaba en una tienda de discos en Nantes, cuando salió este disco, estaba con la portada, el vinilo. No, ¿esto qué es? Es que parecen chicas, ¿no? Y verdad que lo que dice Michael Starr, Steel Panther, es eso, es que le gustaba, pero no sabía realmente si le gustaba o no, porque no sabe si al gustarle iban a pensar que era gay, ¿no? Pero bueno, en plan de broma, por supuesto, ¿no? Pero yo al principio, pues lo veía, como yo era súper fan de Motley Crue, lo veía como algo poco excesivo, ¿no? Una copia de Motley Crue, pero en lo más excesivo y no me llamó mucho la atención. Sin embargo, bueno, entré realmente con Poison con el segundo, Open Up and Say Hi, que es un muy buen disco, y luego también el tercero, Flesh and Blood, que me parece superior. Pero este disco es increíble. Luego me metí y tal, y es un discazo. Es un discazo. Por más que lo que diga Slash o Nicky Six o Ronnie James Dio. Ronnie James Dio dijo que por culpa de Poison el hard rock murió en los 90, algo así. Por culpa de Poison. Pero es que este disco es increíble. Tiene fuerza, tiene guitarra, es como un pop metal, pero súper bien hecho. A mí personalmente me encanta. I Cry Tough, I Want Action, I Won't Forget You, Play Ready, Look What the Cat Dragged In, Talk That to Me. Son temazos, son temazos. Y este disco es un referente de la escena glam metal. Recomiendo también el libro Nothing But a Good Time. En este libro, pues, precisamente usaron el título de una canción de Poison. No es por casualidad, porque realmente ellos creo que es la representación perfecta de lo que pasó después, en la otra segunda mitad de los 80 en Los Ángeles. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y es un disco muy bueno, muy bueno, por más que algunos digan contrario. Luego, pues, hay un disco también que para mí fue muy importante. La verdad que no es un grupo de Los Ángeles, son de New Jersey, pero yo creo que este disco también lo podemos asociar a este movimiento glam metal de los 80 sin ninguna duda. Este disco es el de Bon Jovi, Slippery on Wet. Esa es la versión, esa es la portada original. Ahora hay una nueva portada muy sosa, como una negra, como un cristal ahí mojado, ¿no? Pero esa es la portada original. Portadón de Mark Weiss también. Mark Weiss, fotógrafo muy importante en la época. Os recomiendo el libro, un libro de fotográfico que sacó hace unos años sobre ahí veis realmente todas las fotografías que hizo con las portadas míticas, ¿no? Y una de ellas, como he dicho antes, esta, obviamente, y esta también. Son portadas míticas de este movimiento. Mark Weiss, no puedes hablar de este movimiento glam metal sin hablar de Mark Weiss, porque por lo importante que fue en ese movimiento, creando portadas icónicas. También y trabajo con la de Dokken and the Lock and Key también, y la también de otro grupo que vamos a ver ahora. Y volviendo a este disco, es un disco impecable. A ver, es un disco que tuvo un éxito tremendo, con canciones obviamente como muy conocidas, archiconocidas, como You Give Love a Bad Name, Living on Prayer, One Day Alive, I Die For You, en fin, un disco que, bueno, vendieron, bueno,
no sé cuántas millones, bueno, ya lo pone aquí, #1 Album USA. Pero qué portada, ¿no? De Marvais. Impresionante, impresionante. Muy, muy importante este disco. Importante para mí, recuerdo cuando lo compré, un chaval, pero wow, wow, no para de sonar en mi casa este disco. Y luego pasamos ya a este disco también, que me encantó. Yo creo que yo lo pongo como referente, sobre todo por la portada. Hemos hablado de Marvais antes, y esta portada yo creo que también es icónica, y también yo creo que de alguna manera le perjudicó un poco al grupo, ¿vale? Pero este disco es el Night Song de Cinderella. Cinderella es un grupazo. Este disco salió en el 86, es el primer disco de Cinderella. Es un grupo que fue muy protegido eran los protegidos digamos, de Bon Jovi, dio a conocer Bon Jovi. Vamos, se hicieron famosos gracias un poco a él, ¿no? Pero yo creo que ese disco es icónico, sobre todo por la portada, como he dicho antes, porque la portada realmente es que tiene unas pintas, la portada de Mike Weiss, y yo creo que luego intentaron desmarcar un poco de todo de este rollo, ¿no? Sobre todo en Long Con Winter y en Heartbreak Station, tercer disco. Eran más, cuando ves las pintas, pues el típico rollo así, el glam metal, pero al final su música era más art, rock, blues, molón, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un disco importante también, es un muy buen disco, con canciones Night Song, Shake Me, Nobody's Fool, Somebody Save Me, Push Push, tremendas canciones, muy buen grupo, muy buen disco. Portada icónica del movimiento, muy importante también. Por eso lo quería poner también este disco. Luego, pues claro, luego en 87 vino algo muy grande. Y yo creo que hay que hablar de esto, de este grupo, obviamente. Estos dos discos son Appetite for Destruction y Lies de Guns N' Roses. Yo creo que, a ver, ellos, Guns N' Roses, nunca han querido asimilarse, digamos, al movimiento air glam metal. Yo creo que ellos eran algo más. Eso es cierto, ¿vale? Pero pertenecen a la escena de Los Ángeles, sin duda. Ahí empezaron. A ver, yo creo que están muy ligados a la escena de Los Ángeles, inevitablemente. De hecho, bueno, si veis el vídeo de Estranged, la canción del Use Your Illusion 2, se ve Slash haciendo un solo ahí moviéndose con la cámara ahí delante del famoso bar Rainbow que está en Sunset Street. Es como un homenaje a la ciudad de Los Ángeles. Están muy vinculados a la ciudad de Los Ángeles. Y por eso yo creo que bueno, estos dos discos son, bueno, evidentemente, bueno, no voy a hablar de Appetite for Destruction ni Lies porque ya los conocéis de sobra, son discazos. Este disco creo que es el disco que más ha sonado en mi casa, o sonó miles de veces. Es un disco imprescindible para entender la escena de Los Ángeles en aquella época. Y Lies también, fantástico el disco, sobre todo las 4 canciones acústicas, las otras 4, bueno, las habían sacado ya previamente en un EP en 86, de las 4 en acústicas en 88 son maravillosas, ¿no? Y estos dos discos son referentes, son imprescindibles para entender lo que pasaba en aquella época, sin duda. Repito, por más que digan que ellos, bueno, rechazaban toda esa época de Poison, de air glam metal, estas cosas, pues formaba parte de eso también. La verdad que ellos, pues,
tienen algo especial, tienen una aura, tienen mucho talento que les permitió ir más allá y abrir fronteras y expandir su música en el mundo entero. Cosa que otros grupos no consiguieron. Y lo siguen haciendo. Ahora vuelven a empezar una nueva gira. Lamento que no saquen discos. Me parece un poco fraude, digamos, vamos a decirlo así. Lo que hacen, llevan años girando sin sacar un disco, algún sencillo ahí, pero algo de otra ya de la época de Chinese Democracy, pero que bueno, reproducido y tal, que no, realmente que a nivel musical me parece bastante deplorable y que no aporta nada. Yo creo que se espera algo más de este grupo, con todo lo que dio y lo que cobra para ir a verlos en concierto. Yo creo que es un grupo, y sobre todo por todo lo que se dijo, sobre todo Slash, por ejemplo, en su libro, su autobiografía, que nunca volvería a tocar con Guns N' Roses. Y ahí está. Entonces yo creo que por decencia, yo creo que deberían hacer otro disco. Pero ya. Y que se dejen de tonterías de giras con entradas a 100 pavos. Esa es mi opinión. Pero yo soy fan. Yo, Guns N' Roses, cuando salió este disco, pues yo era mega fan. Mi grupo era Motley Crue, pero cuando apareció Appetite for Destruction ya Motley Crue desapareció. Porque además en 87 salió el Girls, Girls, Girls de Motley Crue. El Appetite for Destruction salió un poquito después, en 87 también, pero un poco más tarde, pero eclipsó totalmente. Además, Girls, Girls, Girls ya lo he comentado en otro episodio que podéis ver en mi canal sobre la discografía de Motley Crue. Era un disco bastante, bueno, muy flojo. Entonces esto llegó y fue como una avalancha, un apocalipsis, un tsunami. Fue brutal. En mi vida me cambió la vida ese disco. Y es un referente de la escena en metal de Los Ángeles, sin ninguna duda. Otros discos que para mí son, hablando de Guns N' Roses, hay otro grupo, como ya sabéis, Guns N' Roses, al principio pues había un tío que se llamaba Tracy Guns, que había formado Hollywood Rose con Axl Rose, bueno, y luego pues formaron Guns N' Roses. Pero bueno, Tracy Guns no se llevó bien con Axl Rose y se fue y volvió a su primer grupo que tenía antes, que se llama Elegance. Y Elegance a mí es uno de mis grupos preferidos. Y hace poco también en mi canal pues hice la crítica del último disco, Leopard Skin, muy buen disco por cierto, lo recomiendo. Y entonces sacaron en 89 este disco, es el segundo disco, Cocktail Loaded. Lo pongo porque yo creo que es un disco súper bueno, excelente disco, y creo que es referente de aquella época también. El movimiento sleaze, que había, sleaze rock, en Los Ángeles en aquella época, con grupos como Junkyard y como Faster Pussycat, por ejemplo. Y yo creo que este disco es impresionante, el primero también. Y yo creo que es un disco referente, me encanta la portada de aquel movimiento. Y entonces por eso lo he decidido pues comentároslo. Imprescindible. Un referente también este disco de aquella época. Luego hablaremos también 87 de un... A ver, no es un grupo americano, pero es un disco americano. Y salió en el 87. Y yo creo que es un referente del movimiento air metal. La verdad que es un grupo que surgió en los 70, pero este disco realmente, para mí,
es muy importante y sobre todo por todo lo que representa. Es el 1987 Whitesnake. Yo creo que es un disco icónico del movimiento, de la época, de la escena. Primero porque es un discazo, primero, es uno de los mejores discos que tengo yo, sinceramente. Es un disco impresionante. Pero sobre todo también por los videoclips. Muy famosos de las canciones Still of the Night, Here I Go Again, Is This Love, donde se ve a David Coverdale con su novia de entonces, Tony Keating. Y entonces son vídeos tan icónicos de aquel movimiento art metal que este disco tiene que estar como referente, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es un disco referente y, bueno, primero además, discazo, impecable. Pero realmente es el disco de la época. Con un sonido, como está la guitarra de John Size ahí, bestial. Con David Coverdale. Bueno, la forma brutal. Y sobre todo estos vídeos con esta Tony Keating bailando sobre el Jaguar blanco ahí. Es alucinante. Este disco, con estos temas, con estos videoclips, son realmente, imágenes de lo que pasaba en aquel entonces. Y entonces por eso creo que es un disco muy importante para la escena. Vamos terminando. Hay un grupo también que tampoco era Los Ángeles, pero yo creo que es un grupo que marcó también el momento y que fue... bueno, para mí es un discazo primero. Y yo creo que aunque no eran de Los Ángeles, aquí también eran protegidos al principio de Bon Jovi. Luego la cosa se torció, sobre todo entre Bon Jovi y Sebastian Bach, el cantante, llegando a las manos incluso. Este es el primer disco de Skid Row. Discazo total, que salió en el 89, ya estamos llegando al final de los 80, pero yo creo que es un referente también Me gustó porque tiene un sonido distinto, bastante potente, lejos de todo de Poison, de estos grupos ahí tal, un poco Poser y tal. Hombre, aquel Sebastian Bach era súper guaperas y tal, pero musicalmente eran bastante más potentes, agresivos. Y yo creo que este disco es fundamental también para entender esta escena. Skid Row primero, tema discazo, wow, brutal. El segundo no estaría bien también. Y el tercero, Super Rise, el último disco con Sebastian Bach 95. Y quería terminar con un disco que fue, bueno, de un grupo que fue muy criticado también. Pero bueno, a ver, en general todos estos grupos fueron criticados de alguna manera. Pero este disco fue muy criticado, pero yo creo que es muy representativo de lo que se hacía en Los Ángeles realmente ya a finales de los 80. De hecho, este disco salió en el 1990. Es el de Cherry Pie, de Warrant. Es el segundo disco de Warrant, pero a mí me parece un discazo. Pero este disco, yo creo que, bueno, tuvo mucho éxito, es un disco que tuvo mucho éxito, sobre todo por esta canción Cherry Pie. Jenny Lane, el cantante, pues odiaba esta canción, se arrepintió de haberla sacado, pero al final que les dio un montón de éxito. Pero es todo un poco, igual que en el videoclip, es una canción un poco cliché. Y yo creo que ella sería como el principio del fin. Yo creo que toda toda aquella época. Cliché de chica, letras un poco, bueno, un poco tontinas, un poco con connotaciones sexuales y tal. En el videoclip sale Bobby Brown, la que sería mujer de Jenny Lane, Ex-Playmate. Ya es como ya llegar un poco al extremo, ¿no? Tira la cuerda hasta el máximo, pero ya no cuela. Pero bueno, este disco es muy buen disco. Y el siguiente también, Dog Eat Dog, The Warrant,
Ah, muy buen disco también. El primero también es muy bueno. Pero este me parece que es muy icónico este disco. Porque como he dicho antes, yo creo que representa ya todos los excesos un poco y que ya vale. Digamos que ya hemos llegado al tope. Hay cosas que ya no podemos, ya, bueno, en fin. Pero, y anunciaba un poco el principio del fin, del desastre que iba a llegar un par de años después, más o menos, uno o 2 años después, con la desaparición de este movimiento, bueno, pues con la llegada del grunge. Digamos que en esa época, pues, en la industria musical, pues todo se centraba en Los Ángeles, ¿no? Y luego, pues, a principios de los 90, pues, Los Ángeles ya desapareció, digamos, y todo pasaría a Seattle, ¿no? Entonces, estos son los grupos que para mí son referentes del movimiento Erlang Metal. Em, si no conocéis este estilo, yo creo que es un buen comienzo para descubrir estos discos, entrar en ellos, escucharlos y luego pues os permitirá luego explorar, porque hay miles de canciones, un montón de grupos, de discos que salieron. Muchos grupos por ejemplo, de los 70, resurgieron gracias a este movimiento reglamental. Hablo, por ejemplo, de Aerosmith. Aerosmith, cuando sacan Permanent Vacation, pues antes de Permanent Vacation, pues estaban un poco en el olvido. Y gracias a Permanent Vacation, otra vez, y luego Pump, eh, entonces volvieron a estar en el top, ¿no? Pero fue aprovechar un poco esta ola, ¿no? de glam metal. Igual que, por ejemplo, Alice Cooper, cuando sacó Trash, con la famosa canción Poison, que fue un exitazo. También Kiss aprovecharon. Kiss, a principios de 80 estaban eh, en una vía sin salida, con los fracasos de Unmasked, Music from the Elder, y Creative of the Night. Creative of the Night fue un discazo, pero fracasó. Entonces tuvieron que cambiar y bueno, se quitaron todo el maquillaje, sacaron Lick It Up, luego Animalize, Asylum, Crazy Nights y Hot in the Shade. Y los álbumes Asylum, Crazy Nights y Hot in the Shade están impregnados de este movimiento air glam metal. Hay que ver los vídeos, escuchar las canciones. Es así. Todos estos grupos han aprovechado de alguna manera, estos grupos que estaban en horas bajas, pues aprovecharon. Whitesnake, le he comentado antes, Whitesnake con el 87, y ya empezaron con Slide un poco antes, y luego Slip of the Tongue. Es obvio que aprovecharon el tirón de este movimiento para, pues, volver a resurgir y a tener éxito. Y además de estos discos que he comentado, pues hay un montón de grupos que para mí son increíbles, como Tesla, por ejemplo, Faster Pussycat, Junkyard, Vane, Winger, magnífico grupo Winger, que sigue en activo, les vi el año pasado en concierto, bestial. Ace Frehley también, Ace Frehley, por ejemplo, Ace Frehley sacó con Frehley's Comet, y luego también Trouble Walking como en solitario, pero en los 80 se aprovechó de esto. También sacaron discos increíbles, Love and Hate también. En fin, hay un montón de grupos que salieron de este movimiento y que os invito a descubrir, porque realmente vale la pena. Pero si queréis, si no conocéis, empezar por los discos que os he comentado y luego, como he dicho, explorar. Y sobre todo, algo importante, por favor, es importante comprar discos. Que sean vinilos, CDs, nuevos, segunda mano, da igual, comprar discos. Para mí es fundamental. Para el disfrute de la música, fundamental comprar discos. Así que os invito a que compréis discos, muchas ofertas, a veces segunda mano, buscar, explorar, investigar.
hay que investigar, hay que buscar, hay que... yo de joven, en los 80, cuando era un adolescente, pues me encantaba esto. Me encantaba leer revistas, me compraba revistas cada mes y leía las críticas de los discos. Y evidentemente, pues no tenía mucho dinero, pero cuando tenía un poco de dinero o cuando era Navidad o cumpleaños, pues aprovechaba para que, bueno, tuviese regalos y tal. Y lo que pedía eran discos. Y cuando podía, pues los compraba. Y eso es fundamental. Así que nada más. Espero que os haya gustado la presentación. Y nada más. Podéis dejar vuestros comentarios. Y estaré encantado de leerlos. Y nada más. Hasta la próxima. Chao, chao.